Esto está ligado con estos otros tres componentes. Mejora la vivienda. Gran parte de las colonias donde nosotros estamos haciendo las intervenciones son obviamente colonias de alta marginación social, conflicto social, violencia familiar. Son colonias que se han venido desdoblando particularmente a partir de la década de los 70s, 80s y 90s. Prácticamente estamos hablando de las grandes periferias de las zonas metropolitanas de México y del crecimiento de lo que corresponde al tema de la mancha urbana. Es muy importante que empiecen a visualizar esto más, es la plática de una plática en materia de desarrollo urbano, de política de desarrollo regional. Si bien tiene componentes de diseño, arquitectura, por un momento dejemos fuera la arquitectura y pensemos en el desarrollo regional, en las grandes políticas que se tienen que impulsar a nivel nacional. El tercer componente es la entrega de escrituras públicas, o sea, eso quiere decir que gran parte de los mexicanos, un número importantísimo de mexicanos y mexicanas, aproximadamente arriba del 30-40%, no tienen títulos de propiedad. ¿Por qué no tienen títulos de propiedad? Pensando que al tener un título de propiedad, muchos de nosotros podemos acceder ¿a qué? Al sistema bancario. Podemos pedir un crédito, podemos detonar un proyecto personal. Y eso en muchas ocasiones es el sustento de una solicitud de crédito a través de una escritura pública. Y eso es una afectación y muy importante a esa población mexicana. Y por último, y creo que es el tema principal de esta plática, véanlo, es lo que corresponde el desarrollo, la planeación. Hago una pregunta que la voy a tener que hacer de forma digital, pero bueno, ustedes ya podrán responder de forma personal, no tienen que levantar las manos. Pero ¿quién de ustedes ha leído el programa de desarrollo urbano del municipio o la alcaldía donde vive? Vuelvo a reiterar. ¿Quién de ustedes, alumnos, docentes en muchas ocasiones, han leído el programa de desarrollo urbano del municipio o la alcaldía donde vive? Ahora, ¿qué es el programa de desarrollo urbano? No los voy a revolver mucho porque tenemos 10 minutitos, pero en términos generales, muy pragmáticamente hablando, es lo que da sustento a los usos de suelo. Hay algo que se llama usos de suelo, seguramente algunos de sus profesores ya lo han pensado o lo han comentado en alguna clase. Es lo que dice qué podemos y qué no podemos hacer, qué podemos y qué no podemos construir. Esos en términos generales, los usos de suelo, pero que tienen que estar sustentados ¿en qué? En un análisis técnico, territorial, ambiental, que dictamine qué se puede construir y qué no se puede construir, y lo que sí se puede construir, en dónde y cómo. Bueno, son los 4 componentes. Es un programa que atiende, digamos, de forma general, pero digamos muy puntual, los grandes aspectos que vemos que hay grandes carencias a nivel nacional. 1, equipamiento de espacios públicos, mucha carencia al respecto. 2, mejoras de viviendas de autoproducción, que también es gran parte del rezago que tenemos a nivel nacional. El 80% del rezago a nivel nacional en materia de vivienda se concentra en mejoras y ampliaciones de las viviendas ya existentes en el país. Vuelvo a reiterar, el 80% de poder atender el rezago habitacional en el país se concentra en atender mejoras y ampliaciones de las viviendas ya existentes. Eso quiere decir que el 20% de los mexicanos requerimos una vivienda nueva, pero el otro 80% requiere mejorar en la que ya vive. Entrega de escrituras públicas, acceso a financiamiento, acceso a detonación o, digamos, crecimiento económico barrial. Y por último, lo que es el programa de desarrollo urbano municipal, que está concatenado a un tema que también es importante, que como alumnos de primero a noveno semestre se empiecen a meter los registros y los catastros. Los catastros, esto que tienen las autoridades municipales con las cuales nos cobran un impuesto que se llama el predial, y que ese impuesto predial da el sustento económico para la inversión en infraestructura básica, agua, luz, drenaje. Bueno, esto quiere decir que desde el origen, gran parte de los municipios a nivel nacional no tienen capacidad de poder hacer inversiones adecuadas en materia de servicios básicos. Por eso es que, perdona, es que estamos con un problema, ¿no? Bueno, a ver, ponme tu computadora aquí al lado, para que yo vea, y yo tu computadora.
A ver, seguimos con la presentación, disculpen unos problemas técnicos, pero bueno, a ver, ¿estamos en esta lámina? Ok. Bueno, en esta lámina del mapa, por favor, pues pon tu computadora acá para que yo la vea. Gracias. En esa lámina de mapa estarían presentándose los municipios que hemos hecho las intervenciones. Estamos hablando de que hemos podido intervenir más de 100. Siguiente lámina, por favor. Y ahorita nos vamos a regresar a esta lámina. Más de 100 municipios a nivel nacional. Tenemos en la frontera norte. En la frontera norte verán los puntos del 2019. Del 2019 tendríamos en el 2020 los puntos en color azul, en color rojo los puntos 2021 y en color dorado 2022. Bueno, son los municipios que hemos intervenido, pero quisiera yo denotar algo ahí que están viendo ustedes. Además de ver algunos puntitos de prácticamente más de 120 municipios a nivel nacional de los 2.500 que tenemos, eso quiere decir que hemos podido prácticamente ya impactar en el rango del 4 al 5%, 4% de los municipios a nivel nacional. Eso es un monto pues importante a destacar. ¿Y dónde están concentrando? Pues vean, los números de productividad están concentrando en el Estado de México, en la zona metropolitana del Valle de México. Otro pareciera que está haciendo un camino muy similar a lo que es el Tren Maya, los puntitos rojos. Y lo que corresponde, los puntos dorados, corresponden a otro proyecto del gobierno federal, el Istmo de Tehuantepec. El programa atiende mejoras en las comunidades de mayor marginación, donde se están haciendo las inversiones por parte del gobierno federal en proyectos de desarrollo regional, con los 3 proyectos más importantes que tiene el gobierno federal al término de esta administración: el aeropuerto Felipe Ángeles, 2, el Tren Maya, 3, el corredor del Istmo de Tehuantepec. Es un programa que también viene a fortalecer las políticas de desarrollo regional del país. Siguiente lámina. Bueno, ya lo habíamos comentado, pero bueno, ¿cuál es, digamos, vamos a hablar solamente de una de las 4 vertientes del programa, que es la de servicios básicos, espacios públicos y arquitectura. Tenemos la parte de la planeación, la parte de la ejecución, y después de la ejecución, o sea, no solamente es entregar las obras, es ver que las obras estén funcionando para el fin que queremos. Las obras no son el fin último. La arquitectura, no es el fin último en este caso. La arquitectura es una herramienta que busca un objetivo: mejorar el bienestar de esas comunidades de altos índices de marginación. Ese es el objetivo. Y la arquitectura creo que hace un buen trabajo en ese aspecto. Siguiente lámina. Ahí vamos, es que aquí en la Secretaría del Internet es un poco lento. Bastante lento. Ya, aquí tenemos los datos hoy en día: más de 120 municipios, 24 estados a nivel nacional, 800 obras, casi 200,000 acciones de vivienda. Hemos actualizado 71 planes municipales, hemos entregado casi 30,000 escrituras, y algo muy importante que no habíamos mencionado, hemos generado alrededor de 350,000 empleos. ¿Qué quiere decir? Que estas obras también requieren empleo, y empleo a nivel local. Mucha obra de mano, mano de obra, lo que se requiere en estos espacios. Entonces es un tema muy importante, que el programa busca la reactivación económica a nivel local. Luego, ¿esto qué representa, digamos, en tamaño, en volumen, en dimensión, en extensión? 5.7 millones de metros cuadrados. Ahí viene una comparativa. Siempre como arquitectos las comparativas es la forma de medición, no hay otra forma de entender las cosas. Son 300 zócalos de la Ciudad de México. Eso es lo que ha construido el programa en equipamiento de espacios públicos: 300 zócalos de la Ciudad de México. La población beneficiada: si nosotros sacamos los datos estadísticos del INEGI, aventamos una circunferencia de 750 metros, menos de 1 kilómetro, a la población que vive en cada una de estas intervenciones. Tenemos una población de 5.3 millones de mexicanos y mexicanas. Está la parte de la tipología de las acciones: educación y cultura, 145 obras, calles integrales, calles completas, o sea, agua, luz, drenaje, iluminación, jardinería, sombra, banqueta, anchos de banqueta, muy anchas banquetas.
193 calles, salud 24, deportivo 126, espacios públicos 222 y temas comercio, que son mercados. Es un tema muy importante, es algo que nos ha gustado mucho y que ha sido muy complicado. Volver a reconstruir los mercados públicos de México, tomando en consideración que los mercados también definen nuestra cultura. Siguiente lámina. Ya son estos ejemplos. Bueno, saltamos, digamos, de una visión muy rápida regional de una política a un programa particular, o sea, el instrumento de ejecución, y ahorita aterrizamos en el ejemplo fino, puntual, la arquitectura, el detalle, la banca, la visual que hemos generado aquí. Rápido hablo yo del Deportivo La Jico, o el La Jico, en Tijuana. Cuando nosotros llegamos, esto era un tiradero de basura. No solamente era un tiradero de basura, sino es una de las colonias de mayor conflicto social y mayor delincuencia a nivel nacional. Cuando nosotros entramos a La Jico en las primeras ocasiones, bueno, los que nos acompañaban como funcionarios públicos levantaban la ceja con ganas de no ir. Es un lugar muy complicado. Pero también pues un número importante de migrantes, que son migrantes que vienen de los estados de Oaxaca, Veracruz, del centro, del Istmo, se quedan a vivir en estas ciudades fronterizas, sea Tijuana, sea Mexicali, sea Nogales, sea otras ciudades fronterizas. Y se van generando comunidades porque en muchas ocasiones no logran pasar la frontera y hacen una vida ahí. Vienen de Oaxaca y viven el resto de sus vidas en Tijuana. Entonces esta colonia se fue despoblando prácticamente en los años 80, 90, como muchas colonias que ustedes conocen, con carencia de servicios, pero algo muy importante también, una alta marginación y delincuencia. Al mismo tiempo, falta de servicios básicos. Ninguna de estas casas tiene conexión de drenaje. Tienen tandeo de agua y a veces tienen luz. Esa es la realidad. Donde la ausencia del Estado mexicano ha sido contundente, ninguna autoridad entra, y que hicimos un ejercicio de entender esas topografías, entender que era una comunidad rota y que le faltaba un sentido de identidad. Ahí es donde la arquitectura tiene una función social, y creo que es la función social más importante que tenemos como arquitectos, que reconocer, valorar, empujar y defender principalmente. La arquitectura como el puente para poder cortar las grandes desigualdades. Como podrán ver, la topografía fue complicada, se fueron generando un conjunto de taludes que fueron generando asimismo un conjunto de espacios públicos, y que esos taludes responden a un sistema constructivo local que se llama la llantimuro, o sea, muros conformados con un sistema de llantas. Tijuana tiene una gran migración de coches, es de las ciudades que mayor migración de coches chocolates tiene, por lo cual es un común denominador las llantas y los coches abandonados norteamericanos que vienen y se quedan en territorio nacional. Se generan esos taludes como un sistema muy tradicional para contener los grandes deslaves que se encuentran en Tijuana. Tijuana, si ustedes conocen Tijuana o han vivido en Tijuana, Tijuana no tiene espacios públicos también por una cuestión topográfica, porque no hay terrenos planos. No puedes construir una cancha de fútbol donde no hay terreno plano, porque te cuesta como 5 veces más. Entonces entendimos esas cuestiones topográficas, generamos espacios, generamos taludes, generamos canchas, espacios de convivencia, y donde algo que más nos emociona, la comunidad limpia todos los días el parque. No hay ninguna de las propias señoras quien cuidan, defienden y limpian y organizan las actividades. Siguiente. Este es un parquecito que vamos a hacer un segundo intervención. Ecatepec, me voy rápido. Quienes conocen Ecatepec, si no es de los municipios más densos, o es el municipio más denso a nivel nacional. Densidades, es algo que ya ustedes están entendiendo o estarán buscando la definición precisa de qué quiere decir densidades. No es tan técnico, es la cantidad de gente que vive en un área determinada. ¿Cuánta gente vive en un área determinada? Entre más gente en una misma área, pues más denso. Bueno, pues esa densidad, si bien no dirán, bueno, pues yo no veo rascacielos, es muy denso, muy, muy denso. Y que también se encuentra en esas orillas del
municipio de Ecatepec, en una cuestión topográfica que cuesta trabajo poder generar espacios públicos. Otra vez, fíjense, topografías que desafortunadamente no ayudan a la conformación de comunidades. Es más difícil hacer comunidades a 45 grados que en horizontal, ¿no? Es más difícil vivir a 45 grados que en horizontal. Ese es un problema que presentan muchos mexicanos. Una vida a 45 grados no es la mejor. No se puede vivir bien ahí. No se puede comunicar bien, no se puede tener los espacios bien. Entendimos las topografías, generamos un conjunto de taludes que van absorbiendo, digamos, el agua. En Ecatepec uno de los principales problemas, o el principal problema, es que no tienen agua. El gran conflicto social en Ecatepec, quien conoce Ecatepec, es el agua. Es un sistema de recarga de los mantos acuíferos, entendiendo que no hay mantenimiento, se generaron estos taludes a través del tezontle, que el tezontle, como ustedes buenos arquitectos saben, es una de las piedras más flexibles que permiten un sistema de filtración al agua correctamente. Y generamos estas escalinatas. Ya hay comunicación, ya los vecinos se ven ahí. Otra vez, muchos de los grandes problemas que tenemos, que hacemos parques con bardas. Por favor, no hagamos parques con bardas. Si alguien proyecta un parque con una barda, es que no entiende que es un parque. Vuelvo a reiterar, si alguien proyecta un parque con una barda, no entiende que es un parque. Los parques no pueden ir con bardas, pueden ir con bardas vegetales en algunos casos, pero no con bardas físicas. Siguiente lámina, por último, y con esto concluimos la presentación. Bueno, creo que sí, ese es un represo. Y con este voy a terminar la presentación. Hay otras láminas, pero creo que con esto ya terminaríamos para dar espacio a preguntas y respuestas. Otra vez, algo que nos gusta mucho trabajar, y van a decir, bueno, estos trabajan solamente con topografías. No, también tenemos proyectos en horizontal, no se preocupen. Pero son buenos ejemplos porque, digamos, matamos varios pájaros de un tiro, haciendo una analogía. Tenemos nogales, la misma topografía, pero también tiene un problema de inundaciones. Hay unas escurrentías que vienen de la parte norteamericana y que se van concentrando en la frontera, y que unas de ellas recaen en algunas comunidades de nogales. O sea que cuando llueve, llueve duro y hace problemas. Entonces, cuando llegamos nos comentaron de este represo, un represo que tenía problemas no solamente ambientales, eso quiere decir que era un foco de infección a las familias de la zona, porque la gran mayoría de esas casas que ustedes están viendo en esa foto, pues aventaban los baños hacia el represo, ¿no? O sea, en un represo era un foco de infección. Cuando entramos y lo vaciamos, nos encontramos vehículos, coches, o sea, había un bocho al fondo que llevaba como 20 años, colchones, de todo lo que ustedes pueden imaginar y que funcionarios de la Conagua conocen. También teníamos un problema de que se estaban viniendo abajo las casas. Vean esas casas irregulares, con taludes irregulares y no bien conformados. Entonces había casas que de repente en momentos de lluvia se caían a ese represo. Y otra vez la carencia de espacios públicos. Hicimos un análisis detallado hídrico, para determinar los puntos máximos y los puntos mínimos. Es un tema que espero que como alumnos vayan ya entendiendo temas hídricos, por favor. Es una cuestión técnica, pero es importante que ya se vayan metiendo en el tema. Entonces, vimos los máximos y los mínimos y entendimos que gran parte del año esas plataformas o esas cauces van a estar vacíos, no van a tener agua, pero van a poder generar espacios públicos que se van a inundar por un momento del año, pero que gran parte del año no van a estar inundados y que van a salir otra vez como esas canchas que se pueden utilizar 11 meses al año. Bueno, ese es el proyecto. Generamos espacios públicos, atendimos una cuestión de salubridad. Hoy en día nos comentan que patos canadienses ya llegan al represo, se quedan en sus estancias aquí en México, en el flujo de aves migratorias, que es un tema muy importante en la frontera con Estados Unidos. Tenemos un gran flujo migratorio de aves, ellas no necesitan visa para poder pasar de un lado al otro, entonces son más libres que nosotros como seres humanos, pero hay un flujo muy importante de aves en la frontera.
y volvimos a generar cohesión, seguridad, sentido de identidad, y verán una charola que está ahí reflejando al fondo. Esa es una cubierta, no hay sombra, generamos un espacio público, y algo muy importante es que determinamos en la fotografía, en ambos costados, la inclinación de esta cubierta para que tenga un reflejo idéntico al cielo sonorense. Quienes conozcan Sonora o el norte del país, los mejores atardeceres están en el norte del país, eso sí, déjenme decirles que ahí se llevan los mejores atardeceres de México, y hicimos un trabajo de cálculo lumínico, incidencia del reflejo del sol, para que se perdiera ese elemento, cuando estés caminando no lo ves porque refleja el mismo cielo. Sin más, pues con eso terminaríamos la exposición. Bueno, entonces abrimos preguntas y respuestas. No sé si hay algún moderador, alguien va a decir quién sí, quién no, pero como ustedes gusten. Sí, perfecto, adelante, muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Pues tal vez, como para no tener estos silencios incómodos, yo pregunto de una vez mientras alguien más se anima. A mí me gustaría comentar sobre el espacio público. Me parece que las obras que se han generado rondan alrededor de la tipología del espacio público, ¿no? No sé si usted está de acuerdo, no sé si coincide en que el espacio público entonces tendría que considerarse como la célula básica de organización del espacio urbano, doméstico, territorial, ¿no? Me parece que las obras de la SEDATU en esta administración están muy enfocadas en generar justamente eso, un espacio público que sirva a una comunidad, y quedó así de manifiesto en los proyectos que acabamos de ver y que acaba de explicar, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta va alrededor de eso, ¿no? Si el espacio público tendrá que ser la clave o es la clave tipológica para el desarrollo de las ciudades en los próximos años, y si será el mismo espacio público pues como la fórmula para atajar el problema del cambio climático. Es una pregunta abierta y grande, pero pues, como para comenzar por ahí. Sí, muchísimas gracias. Creo que es muy buena tu interpretación del espacio público. A lo mejor te robo el concepto, si me lo permites, nomás no me lo cobres, ¿no? La célula básica. Fíjense, el compañero aquí, José Luis, comenta de la célula básica, el componente básico, el área básica de trabajo. Yo no sé si el espacio público sea la célula básica, es una muy buena reinterpretación. Yo creo que la respuesta lo tiene cada quien y cómo lo queramos atender. Pero yo creo que la comunidad es la célula básica. Ahí sí te la podríamos decir. No es el espacio público, es la comunidad. Bueno, ¿qué define la comunidad? Y bueno, podemos estar aquí hablando 8 horas del concepto de comunidad y cómo ese concepto ha venido cambiando en los últimos 2000 años, pero no nos vamos a extender tanto. Pero vamos a decir que la comunidad sí tiene un entendimiento espacial. Y la comunidad se puede entender como un diferente niveles de sobreposicionamientos de ideas de qué es la comunidad. Pero yo creo que sin meternos a la definición de qué es una comunidad y cómo conformamos una comunidad, como ese conjunto de valores que nos definen y que nos definen como personas y que nos definen como vecinos, sí, el espacio público, básicamente, esa célula, pero esa célula básica está definido con la comunidad, que a su vez se puede medir con el espacio público. Entonces, sí, el espacio público es la forma de poder defender de mejor modo la comunidad. ¿Y qué es lo que queremos? Comunidades más abiertas, comunidades mejor comunicadas, comunidades que entiendan que las grandes diferencias sociales se pueden resolver para bien en el espacio público y no para mal. Porque pues el 95% de cualquier actividad delictiva se genera en el espacio público. En el privado es el 5%, es en el espacio público, es en la banqueta, es en la estación de metro, es cuando una mujer trata de tomar un transporte público y se siente insegura porque no está bien iluminado. Entonces el espacio público tiene que sustentarse en la idea de mejorar las condiciones de la comunidad y la seguridad de la comunidad. La percepción de la seguridad es muy importante en el espacio público. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta?
Secretario, sobre los proyectos de Puebla, yo sigo tanto tu cuenta como la de la SEDATU en el Instagram. Estos proyectos que ustedes han estado desarrollando en Puebla, ¿qué nos podrías platicar al respecto? Hay unos bien interesantes y como muy emocionantes, ¿no? Esta casa Sí. para familiares de pacientes enfrente del Hospital Regional en San Andrés, Cholula, Puebla, en fin, ¿no? Hay como varios. Sí, la Carmela, y esa es la de... Bueno, trataré de no ser crítico, pero si me permiten, también puedo ser yo crítico de nosotros mismos. Hay que ser críticos como cabezas de institución, porque si no, pues no podemos mejorar, ¿no? La administración pública es un proceso que debería de buscar siempre los mejores mecanismos de mejoras institucionales y de operación de las instituciones. Creo que la función del albergue es el correcto, la forma arquitectónica en cómo se resolvió no me gustó. Pero bueno, ya es una interpretación de arquitecto. Hay proyectos que tampoco me meto mucho porque tampoco puedo yo incidir tanto y tampoco es tan favorable. Arquitectónicamente no me gustó cómo se resolvió, creo que no entendió o se apegó a una arquitectura de Puebla, Cholula muy exótica que han tenido en los últimos 10, 15, 20 años, que no veo en otros lados del país, y hay que tener reservas favorables, pero también reservas que la arquitectura también envejece y que luego tan contemporáneo puede tener riesgos en el largo plazo. Bueno, esa es una interpretación personal. Me voy a ir a otro proyecto que sí me gusta en Puebla más, la Carmela, porque habla de un espacio público y de un legado histórico, que es el agua. La Carmela responde a una edificación de digamos, una infraestructura de contención, resguardo, canalización de aguas de principios del siglo XX, que quedó abandonada y que es bellísima, ¿no? Es una fachada histórica de principios del siglo XX que quedó abandonada, pero que tiene un gran simbolismo para Puebla. Y que Puebla también hay que recordar que si bien la arquitectura contemporánea de Puebla hay que ser críticos, pero creo que la arquitectura histórica de Puebla ha sido de lo mejor que tiene el país. No hay mejor arquitectura histórica que Puebla, no hay mayor número de concentración de iglesias que Puebla. Puebla es un referente, ¿no? Y este referente está abandonado, que es un tema muy importante, el agua, porque el agua nos constituye como sociedad y sobre todo en el caso de México nos constituye como comunidad, porque es el agua que ha conformado nuestras comunidades. O sea, no hay comunidades en medio de Sonora porque pues no hay agua, ¿no? Si hubiese agua, pues no habría, y donde no hay agua hay que cuidarla bien y no hay que urbanizar tanto, pero es otra historia. Este edificio se intervino con esta lógica de conformar espacios públicos y es algo muy interesante porque del otro lado de esa pequeña cuenca donde está la Carmela está un desarrollo de clase media que no se comunica con un desarrollo popular donde está la Carmela. Entonces la Carmela también busca hacer puentes, hacer excusas, que es lo mejor que podemos hacer como arquitectos, son excusas. O sea, debemos de ser expertos haciendo excusas. Genero una excusa para unir dos barrios que no se comunican a través del espacio público. Entonces el espacio público también es un modo de limar estas diferencias sociales que son muy notorias, sobre todo en el caso mexicano, pero también en el caso brasileño, en el caso del espacio público y, digamos, las diferencias de clases en la parte urbana. Entonces rescatamos eso, rescatamos una identidad, generamos un museo de sitios sobre el agua para que la gente entienda la importancia del agua en Puebla, pero también generamos espacios públicos, generamos un skate park, generamos un recorrido histórico de todo ese canal de infraestructura que genera espacios públicos, que genera plazas. Hay un proyecto muy importante de jardinería que busca tener esos árboles endémicos que también dan sustento y filtración al subsuelo. Generamos talleres para los jóvenes de la comunidad, esperando que pues, el gobierno estatal también haga un buen trabajo en la operación y mantenimiento, porque ese es, digamos, otro tema, que es nosotros entregamos esta infraestructura y como tortugas o tortuguitas en el mar, pues les deseamos la mayor de las mejores suertes. Pero ya no somos nosotros quienes administramos estos espacios. Los invitamos, también aquí me pasan una nota de que los puedan visitar, bueno, ustedes que todos son de Puebla, si quieren, aquí con Rubén, que es nuestro
Enlace en Comunicación Social organiza una salida, y si quieren nos podemos ver allá en Puebla, quienes quieran, nos vemos allá en La Carmela, que les den la fecha una semana antes, y nos aventamos un recorrido con los arquitectos y se los exponemos allá, presencialmente, si les parece. Le tomamos la palabra, secretario. Hay preguntas de los asistentes. Les pedimos, por favor, que enciendan sus cámaras. Es bien importante que los veamos y que nos veamos a los ojos, ¿no? Por lo menos a través de la cámara. Ana Vera Rojas primero, Octavio Lagunes después, Alberto Garrido y Alan Cortés después. Muchas gracias. Voy a cambiar, perdón, la dinámica, porque algo que suele pasar en estos puestos es que te juntan los días con 14 reuniones. Entonces, si me permiten, déjenme escucharlos todos de golpe y respondo todos de golpe, pero aquí ya los anoto, no se crean. Buenísimo. Ana, adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta es cómo integra la participación de la comunidad en el desarrollo de sus proyectos. O sea, ¿hacen talleres de participación ciudadana o cómo involucran a las personas que afectan directamente los proyectos? Muchas gracias. Octavio Lagunes, por favor. Y si enciendes tu cámara, te lo vamos a agradecer. Claro, buenos días. Primero, gracias por la presentación. Y pues mi pregunta va al tema de las topografías y un poco la seguridad. ¿Cómo es que el diseño de estas topografías o de estos espacios públicos pueden ayudar o pueden disminuir a que la seguridad exista y no se pierda? Porque pues comentas que el 95% se hace en los espacios públicos. Muchas gracias, Octavio. Alberto Garrido, si enciendes tu cámara. Hola, buenos días. Quiero una disculpa, pero por el momento no cuento con una cámara en mi dispositivo PC, pero aprovecho para dar la pregunta. ¿Cuál es el criterio de estratificación de las intervenciones en el programa de infraestructura urbano, ya que veo que existe un 3% en inversión a salud? Ok, muchas gracias. Y Alan Cortés. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, es muy interesante. Y mi pregunta es hacia el contexto fútbol sobre Catepec, porque yo que soy del Estado de México, no me queda cerca, pero he ido, y he notado el espacio que ya está muy lleno, y quiero saber qué se puede ver, qué se necesita para alimentar y darle arquitectura a ese lugar, qué elementos se buscan, y así. Perfecto, Alan. Perdón, Alan, disculpa, Alan, último compañero, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Disculpa, es que no te escuché bien. Pero sí, claro, ¿qué elementos se buscan percibir y notar para que, por ejemplo, en un espacio para decir y densidad de Catepec, que es un espacio ya muy lleno, qué se necesita ver para saber qué construir? Y la última... Ya, la definición del programa, muy bien. Perfecto, a ver. Y falta una más. Okay. Y una más, ¿no? La de Melina. Adelante, Melina, y si puedes encender tu cámara. Hola, sí, buenos días. Mi pregunta es que, de acuerdo a las comunidades vulnerables en México, ¿cómo deciden por qué comunidad se inicia la intervención, sea por la que tiene mayor problema o cómo se decide esta situación? Buenísima pregunta. Muy bien, bueno, pues qué bueno que de las 5, 3 coinciden, entonces pues, vamos a matar con una sola explicación, 3 preguntas. Bueno, nos vamos, pero todo está concatenado, fíjense cómo todos preguntaron más o menos lo mismo, de diferente forma, pero lo mismo. Ana, ¿cómo se involucran los actores? Bueno, ese es un muy buen tema, pero yo creo que voy a hacer mención de las preguntas para que vean cómo están vinculadas y el orden que las voy a responder. Luego, Alberto pregunta el tema de la zonificación, estratificación. Bueno, Melina, ¿cómo se priorizan? Y cómo se define el tema del programa. Bueno, o sea, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo definimos qué vamos a hacer? Muy bien. Es las mismas preguntas que, pues, como arquitecto, nos entrenan desde el primer semestre a decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno,
en general. Si recuerdan, en la primera imagen de pantalla les enseñé un mapita. Le dije, no le pongan mucha atención al mapa, pero fijen 3 cosas. Les había comentado, no sé si alguien sepa, se recuerde qué fue lo que les comenté, si alguien tiene la respuesta. Bueno, si no, no se preocupen. Les comenté que se fijaran en las zonas de intervención. Les dije, miren cómo todos los puntitos se están centrando en ciertas zonas del país. El primer puntito que les dije es Estado de México. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tenemos aproximadamente más de 11, 12, 15 municipios en esa zona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos atendiendo las zonas periféricas del aeropuerto. Otro punto que les hice mención, dice que miren cómo va vinculado a la ruta del Tren Maya. Eso quiere decir que estamos atendiendo los mismos municipios donde está el Tren Maya pasando. Y por último les dije, vean cómo estamos atendiendo unir los 2 océanos, el corredor del Istmo de Tehuantepec. Entonces, preferentemente el programa está diseñado para atender otros proyectos de inversión del gobierno federal. Esto es muy importante. Entre más podamos definir y concentrar las intervenciones, mayor impacto de la política pública se tiene. Vuelvo a reiterar, entre mayor concentración geográfica del recurso, del dinero, mayor impacto tenemos en esas comunidades, de diferente forma. Entonces, responde en primera instancia a obedecer estos 3 proyectos que busca el gobierno federal para atender los grandes problemas económicos sociales, que es el centro y sur del país. El centro y sur del país no han sido atendidas de la misma forma, y están los datos, en el sentido de inversión que se ha tenido en los últimos 40 años. Preferentemente se atendieron temas del centro del país, ¿no? Los grandes corredores, desarrollo logístico, Aguascalientes, zona metropolitana del Valle de México, Querétaro, otras regiones, pero no las del sur. Bueno, luego, ¿cómo definimos entrar? Pues bueno, ya comentamos que atendemos esos municipios que son impactados de forma directa o indirecta por estos grandes proyectos. Cuando vamos a campo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, antes de entrar con una retroexcavadora, estamos entrando con un pequeño equipo de un arquitecto, un sociólogo o politólogo, un urbanista, y el cuarto compañero pues puede tener, digamos, de diferente conformación académica. Puede ser un biólogo. Van a campo un equipo de 4 personas y se quedan ahí un par de días. Bueno, eso es lo que me dicen. Espero que así sea. Que estén un par de días y que no hagan su trabajo en Google Earth, ¿no? Pero bueno, van un tiempo ahí, hacen entrevistas, les pedimos que graben esas entrevistas, les pedimos que firmen que hicieron esas entrevistas, y entonces primero hacen una observación de gabinete. Eso quiere decir que obtenemos todas las bases de datos de diferentes fuentes, el INEGI, CONAM, diferentes fuentes de información, estadísticas, geográficas, mucho trabajo con GIS, datos y más datos. Bueno, hacemos toda esta inmersión de datos estadísticos, los concentramos en una representación gráfica que se llama un plano o mapa, y tenemos ya una noción de dónde están las colonias de mayor marginación, que los datos nos están dando, ¿no? Para eso son los datos, para tomar decisiones. Entonces definimos, bueno, pues son esas colonias, que digo, los datos reflejan la obviedad de lo que vemos, ¿no? Pues son las mismas colonias que ya sabemos dónde están los problemas. Pero posteriormente vamos haciendo un trabajo con los actores locales. ¿Quiénes son los actores locales? Bueno, pues quienes dicen en el barrio que toman las decisiones. Bueno, hay que hacer una inspección. Vamos con el gobierno municipal, nos entrevistamos con los funcionarios públicos del gobierno municipal, no solamente con el presidente municipal, sino con el secretario de Desarrollo Urbano, con el secretario de Medio Ambiente, con quien dice ser secretario de Obras Públicas Municipales. Y también nos damos cuenta que a veces no compaginan las ideas de cada uno de ellos, tienen diferentes formas de ver los problemas para atender en sus municipios. Luego también tocamos base con el gobierno estatal,
ver cuáles son sus programas de inversión en esa zona. Va a pasar una carretera, van a hacer un hospital de primer nivel, de segundo nivel, van a hacer una clínica, y también checamos con el gobierno federal de dónde están las inversiones. Bueno, entonces tocamos base con los diferentes órdenes de gobierno, las diferentes instancias, pero también, vamos a campo y hacemos entrevistas con la comunidad. O sea, nos metemos, tenemos una metodología, hacemos mención de que va a haber una reunión de trabajo una semana previa en algunos espacios públicos, ponemos algunos carteles, difundimos que va a haber esas reuniones y convocamos a la ciudadanía, a la plaza pública. Muy importante la plaza pública, porque la plaza pública también fue diseñada para hacer estos diálogos políticos entre nosotros. Se presentan los proyectos, se dictaminan, se corrigen, las ideas generales. O sea, eso es muy importante, escuchar qué es lo que la comunidad quiere, es muy importante, porque hay algunas comunidades que nos ha tocado donde lo primero que nos dicen agua, 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 y otras que nos dicen seguridad, y otros que interpretan que la mejora puede ser con una prepa, que es una gran demanda que llevan desde hace 30 años ellos. Dicen que siempre hemos querido aquí una prepa, tenemos que mandar a nuestros hijos 3 horas de distancia porque no hay una prepa. Entonces vamos anotando todos los problemas. Y luego tenemos una metodología para ponderar esos problemas y los terminamos calificando. Sí, lamentablemente los calificamos. ¿Por qué los calificamos? Porque las necesidades son tan grandes y el recurso tan escaso que hay que hacer buenos tiros de puntería. Definimos, priorizamos, en algunos casos, entendiendo también la naturaleza del programa. Vuelvo a reiterar, la naturaleza del programa es una infraestructura que casi no se habla. Cuando uno va a las cámaras de construcción, cuando uno va con los diputados, los senadores, los otros secretarios, cuando hablan de infraestructura siempre dicen, bueno, infra, de ahí para abajo, la estructura. Agua, luz, drenaje, pavimentación. Pero hay una infraestructura muy importante que no se valora y a veces no se entiende, y creo que es una obligación de nosotros como arquitectos empujarlo y defenderlo como una infraestructura básica, el espacio público. El espacio público es una infraestructura básica. Es igual de que importante que el agua, ¿eh? Es igual que importante que la luz. Yo los pondría al mismo nivel, por lo menos. El espacio público es igual de importante que estas infraestructuras. Porque estas infraestructuras básicas, esas infraestructuras hermanas, agua, luz, drenaje, pavimentación, es la culminación en el espacio público. Entonces, pues así es como nosotros trabajamos, priorizamos, y por último, ya con esto nos despedimos, para reiterarles la invitación de que nos veamos allá en La Carmela. Probablemente regrese, casi yo siempre regreso cada mes y medio a todas las obras yo las termino viendo en promedio 10 ocasiones en su vida, desde la planeación, la cimentación, la estructura, instalaciones, acabados. Las 800 obras en promedio las visito 10 veces, yo no he hecho ninguna inauguración, no hago inauguraciones porque creo que eso le toca a otras personas, le toca a la comunidad, no al funcionario público. Pero nos vemos en La Carmela y ahí podríamos hablar el tema de topografía, y ahí le explico a Octavio su duda de topografía en La Carmela. Pues muchísimas gracias, que tengan buen día. Secretario Meyer, muchísimas gracias. Te vemos aquí en Puebla, te agradezco el tiempo y que nos hayas dedicado respuestas específicas a preguntas de los alumnos. Muchísimas gracias, te vemos pronto. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Muy buen día. Tal vez todos quisieran prender su cámara para hacer una impresión de pantalla, sería como buenísimo que pudiéramos tener esa dinámica, ¿no? A todos los invitamos, a todos y a todas los invitamos a que enciendan su cámara y que podamos hacer una impresión de pantalla, comunicación social, la web, bla, bla. Es lo que está de moda, ¿verdad? Además es lo que está de moda. 2, 3 por ahí, más cámaras. Entonces nos vemos en el espacio público allá en Puebla. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Agradecemos a todos los